Todos los jóvenes, todos, todos tuvimos ideas revolucionarias, porque todos queríamos cambiar al mundo. Pero después te das cuenta de que fuimos manipulados. Entonces los ídolos caen. Durante mi juventud, mis máximos ídolos revolucionarios eran Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Hoy, un poco de información sobre la Revolución Cubana y por qué mis tres ídolos fueron cayendo de mi gracia, incluso porque para mí se convirtieron en basura. Datos muy interesantes. ¿Me acompañan? Pero los jóvenes deben de ser puros y rebeldes para que aporten a la sociedad y para que hagan un gran aporte. La Revolución Cubana fue un movimiento armado revolucionario en Cuba, encabezado por Fidel Castro principalmente, y en los que destacaron Ernesto El Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Derrocaron a Fulgencio Batista, cuyo gobierno se distinguió por la corrupción, una gran desigualdad económica y sobre todo la represión. Después de varios intentos armados, los revolucionarios entraron a La Habana el 1 de enero de 1959. Tomaron el cuartel de la Moncada. En un principio, Fidel Castro reivindicó los principios de José Martí, que había luchado por la independencia de Cuba. 8 días después de tomar el cuartel de la Moncada, Fidel Castro pasó a ocupar el puesto de primer ministro. Hasta aquí todo iba bien. Los revolucionarios libertarios habían llegado al poder. Pero empezó la decepción y la mano dura. Se iniciaron juicios y ejecuciones. Alrededor de 1000 partidarios de Batista, de Fulgencio Batista, fueron sometidos a juicio y al menos la mitad terminaron fusilados. Y el icónico Ernesto Che Guevara fue el encargado de llevar todo esto a cabo. A pesar de que los revolucionarios en el manifiesto de la Sierra Maestra prometieron elecciones a los 18 meses, estas nunca se realizaron, nunca. El icónico Che Guevara ocupó varios cargos en el gobierno de Fidel Castro. Fue ministro de Industrias y miembro de la delegación de representantes ante la ONU. Después de algún tiempo tuvo diferencias con Fidel, abandonó Cuba y se unió a otra guerrilla. Guevara fue capturado y ejecutado en 1989 en Bolivia. Por supuesto, todo sin previo juicio y con la mano oscura de la CIA. En cuanto a Camilo Cienfuegos, la versión oficial es que murió en un accidente de aviación, pero sus restos nunca fueron encontrados. Algunas versiones culpan a Fidel y al Che. Lo de Cienfuegos y el Che me huele a una lucha por el poder contra Fidel. Hasta este punto ya habían caído de mi gracia Fidel y el Che. Y bueno, Cienfuegos se había ido de este mundo de una forma sospechosa. Eso fue el inicio de un sueño prometedor para el pueblo cubano.
un sueño prometedor que después se convirtió en pesadilla, porque Fidel, alineado a los designios de la URSS, los metió en la pobreza extrema. El detonante de este movimiento tenía algunos principios básicos muy buenos para el pueblo, y ya estaba harto del saqueo y el sometimiento de nuestros amigos de acá del norte. Y bueno, analicemos punto por punto y cuál ha sido la consecuencia en estos momentos, en la actualidad. Los principios de la Revolución Cubana fueron 4. Analicemos punto por punto. El primero fue el antiimperialismo. Esto es, eliminar a toda costa la influencia en el ámbito político y económico de los Estados Unidos. Este principio se cumplió. ¿A qué costa? Un bloqueo internacional que hizo los Estados Unidos a las actividades productivas o que provoquen desarrollo en la isla. Además, que se unió ahora a la influencia de la URSS. Todo esto provocó una miseria en la isla. Así es que, ¿se cumplió? Sí, pero el costo es muy, muy elevado. Como punto número 2, nacionalismo y defensa de la soberanía de Cuba. ¿Cuál soberanía? O sea, Cuba se sometió a los caprichos de la URSS. ¿Cuál autodeterminación? El pueblo cubano nunca ha tenido derecho al voto. El punto número 3 era justicia social. Esta es una reducción de la desigualdad existente en la isla. Vaya que Fidel y sus compinches lograron igualar a la sociedad cubana. Todos pobres, todos miserables, todos buscando diariamente qué comer, todos con sueldos que no alcanza ni para un día. Sí, los logró hacer iguales a todos. En la actualidad, 2025, nuestros amigos cubanos tienen un salario mínimo mensual de 3,000 pesos y los profesionales ganan en promedio 4,500 pesos. ¿Qué alcanzan a comprar con este sueldo? Porque tal vez lo más importante es el poder adquisitivo de la moneda. Con un salario mínimo mensual, nuestros amigos cubanos solo pueden adquirir un 1,5 litros de aceite para cocinar al mes. Solamente eso, al mes. 1,5 litros. Porque el litro de aceite está aproximadamente a 2,000 pesos y el salario mínimo mensual es de 3,000. México tiene un salario mensual de 8,300 pesos al mes. Con esto, un mexicano alcanza a comprar 230 litros de aceite. Vean la diferencia de 1,5 litros que pueden adquirir los cubanos a 230 litros que pueden adquirir los mexicanos con un salario mensual. Comparemos con otro producto básico, el cartón de huevo. Un cartón de huevo trae 30 huevos y en Cuba cuesta 3,000 pesos. O sea, con un salario mínimo mensual, un cubano solo puede comprar 30 huevos al mes. Nada más, ¿eh? Nada más. Mientras que en México, un cartón de huevo cuesta 91 pesos. Con los 8,300 pesos de salario mínimo mensual en México podemos comprar 91 cartones. Son 2,700 huevos. Comparen la diferencia. En Cuba
solo se pueden comprar 30 huevos y en México 2,700. Ahora, a nuestros amigos cubanos les pagan en pesos cubanos, pero resulta que los precios en las calles, en las tiendas, ya están en dólares. Entonces tienen que hacer todo un movimiento, no sé, ir a cambiar sus pesos, en fin. Pero imaginen la desesperación de la gente. Un cubano gana en promedio $9 al mes. Un mexicano gana con el salario mínimo $14 diarios, no al mes, diarios. Así es que la diferencia es abismal. No cabe duda, Fidel, igualaste a la sociedad cubana, a todos los hiciste pobres. Por cierto, también hay que añadir la escasez de productos. No nomás es el precio altísimo que pagan y el sueldo miserable que ganan, sino además una escasez muy grande de productos. El cuarto punto es la democratización. Es una promesa de elecciones justas y libres. El chiste se cuenta solo. Muchísimos años sin elecciones en Cuba. Los cubanos sin derecho al voto. En realidad, y después de todas las vivencias que he tenido, solo 3 revolucionarios tienen mi respeto. El primero es Francisco I. Madero, tal vez el más grande demócrata que ha tenido México hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que prometió no reelegirse a pesar de que tenía las condiciones para hacerlo. Se retiró de la política. El otro es Emiliano Zapata, aquel que dijo, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y por último, el grandioso Pepe Mujica, presidente uruguayo que trabajó incansablemente por su pueblo. Muy bien, Pepe, gracias por eso. Y así fue como terminó mi admiración por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Y finalmente, el pueblo cubano, pueblo trabajador, un pueblo que diario sale a buscar alimento para sus hijos, que tiene 2 o hasta 3 trabajos, un pueblo que diario busca vivir con dignidad. Mi admiración para ellos y esperamos que pronto podamos decir viva Cuba libre. Y eso fue todo por este video, familia virtual y amigos. Si llegaste hasta aquí, si te gustó, regálame un like, suscríbete, comparte, me ayuda mucho, ¿vale? Dale like, dale like. Y bueno, bye bye, buena suerte y ánimo.